Sus labios se movieron en la séptima fotografía. Londres, distrito de Belgravia, invierno de 1875. La familia Pembroke vivía en el número 12 de Eaton Square, una casa adosada georgiana de 4 plantas con vista a los jardines privados, una de esas direcciones que anunciaban riqueza sin vulgaridad. Edwin Pembroke, de 51 años, era un abogado especializado en derecho de propiedad. Su esposa, Constance, de 38, se dedicaba a obras benéficas y a la crianza de su única hija. Charlotte Pembroke tenía 9 años cuando murió el 3 de diciembre de 1875. Había sido una niña menuda, de constitución delicada, con el cabello rubio pálido que le caía en suaves ondas hasta los hombros. Quienes la conocieron la describieron como inusualmente callada, no tímida, precisamente, sino observadora. Escuchaba más de lo que hablaba. Prefería leer a jugar con muñecas. Su libro favorito era un volumen ilustrado de los cuentos de los hermanos Grimm, que guardaba bajo la almohada. Charlotte contrajo difteria durante la primera semana de diciembre. La enfermedad avanzó con rapidez. El doctor Harold Strickland la atendía a diario, pero había poco que hacer. La difteria en 1875 era prácticamente una sentencia de muerte para los niños. La membrana bacteriana se formó en su garganta, sofocándola lentamente a lo largo de 4 días. Murió a las 6:23 de la mañana del 3 de diciembre, en brazos de su madre. Constance Pembroke no gritó. No lloró. Simplemente dejó de moverse, manteniendo el cuerpo de Charlotte contra su pecho durante las siguientes 7 horas, hasta que Edwin finalmente llamó al doctor Strickland para que certificara el fallecimiento y separara suavemente a la madre de la hija. Lo que Constance hizo después fue inusual, pero no sin precedentes entre las familias victorianas adineradas. Solicitó que embalsamaran a Charlotte y que la fotografiaran cada mes durante un año. El Dr. Thomas Wickham era el embalsamador más destacado de Londres, formado en las nuevas técnicas de conservación que se desarrollaban en Francia y América. El embalsamamiento se estaba poniendo de moda entre las clases altas de Inglaterra, una forma de retrasar el entierro, de dar tiempo a que familiares lejanos pudieran presentar sus respetos, de preservar la apariencia del difunto para el velorio. Wickham llegó a Eaton Square la tarde del 3 de diciembre. Examinó el cuerpo de Charlotte y aseguró a los Pembroke que podía preservarse en un estado de perfecto reposo por un periodo prolongado. El embalsamamiento se llevó a cabo en el propio dormitorio de Charlotte. Wickham utilizó una técnica relativamente nueva, inyección arterial de formaldehído mezclado con glicerina, ácido carbólico y compuestos de arsénico. El proceso duró 4 horas. Cuando terminó, Charlotte parecía estar dormida, la piel pálida pero no descolorida, los rasgos serenos, el cuerpo flexible. Constance pidió que Charlotte permaneciera en su dormitorio, tendida en su propia cama, vestida con su traje blanco de los domingos, las manos cruzadas sobre el pecho. Flores frescas, rosas blancas, fueron dispuestas a su alrededor. Esto, tampoco, era algo inaudito. Las prácticas de luto victorianas a menudo incluían velar al difunto en casa durante un tiempo prolongado, a veces semanas. Pero la segunda petición de Constance fue más insólita. El 5 de diciembre, 2 días después de la muerte de Charlotte, Constance encargó a un fotógrafo llamado James Bicombe que realizara un retrato post-mortem de Charlotte. Bicombe se especializaba en fotografía memorial y había trabajado para varias familias prominentes de Londres. Era conocido por su discreción y su habilidad técnica. Llegó a Eaton Square con su asistente, una joven llamada Mary Fletcher que solía ayudarle a posicionar a los sujetos infantiles. La primera fotografía fue tomada en el dormitorio de Charlotte, con luz natural de los altos ventanales. Charlotte yacía en su cama, rodeada de rosas, las manos cruzadas, los ojos cerrados. La exposición duró 18 segundos. Cuando Bicombe reveló la placa más tarde ese día, el resultado fue un retrato post-mortem técnicamente perfecto, compuesto, nítido, respetuoso. Charlotte parecía dormir plácidamente. Entregó la fotografía enmarcada a los Pembroke el 7 de diciembre. Constance le dio las gracias y le hizo una petición inusual. Quiero que vuelva el mes que viene. Y que la fotografíe de nuevo. Bicombe hizo una pausa. El mes que viene,
señora Pembroke. Sí. La misma composición. La misma posición. Deseo tener una serie de retratos. 1 por mes. Durante 12 meses. Vicombe nunca había recibido un encargo así. Pero Constance se ofreció a pagar generosamente, 15 libras por fotografía, una suma extraordinaria. Y el Dr. Wickham le aseguró que la preservación de Charlotte se mantendría durante al menos un año con el mantenimiento adecuado. Vicombe aceptó. 5 de enero de 1876, la segunda fotografía. Charlotte permanecía en su dormitorio, cuidadosamente atendida por Constance y el Dr. Wickham. Su cuerpo no mostraba signos de descomposición, el embalsamamiento había sido realizado con maestría. Vicombe la fotografió en la misma posición, misma luz, misma composición que antes. Cuando reveló la placa, no notó nada inusual. El retrato era casi idéntico al primero. 5 de febrero de 1876, la tercera fotografía. 5 de marzo de 1876, la cuarta fotografía. 5 de abril de 1876, la quinta fotografía. 5 de mayo de 1876, la sexta fotografía. Cada mes, Vicombe regresaba. Cada mes, Charlotte yacía inalterada en su cama. Cada mes, él creaba un retrato casi indistinguible del anterior. Pero el 5 de junio de 1876, la séptima fotografía, algo fue distinto. Vicombe llegó a Eaton Square a su hora habitual, las 2 de la tarde. Constance lo recibió, como siempre, y lo condujo al dormitorio de Charlotte. La niña yacía como lo había hecho durante 6 meses, vestido blanco, manos cruzadas, ojos cerrados, rosas dispuestas a su alrededor. El Dr. Wickham había visitado la semana anterior para el mantenimiento rutinario de la preservación. Todo parecía exactamente como debía ser. Vicombe colocó su cámara en la posición habitual. Mary Fletcher lo asistió, como siempre. La exposición fue de 18 segundos, como siempre. Pero mientras Vicombe contaba los segundos en silencio, 1, 2, 3, Mary emitió un pequeño sonido. No fue exactamente un jadeo. Solo una inhalación brusca de aire. ¿Qué ocurre?, susurró Vicombe, sin interrumpir la cuenta. 8, 9, 10. Su boca, susurró Mary de vuelta. Creí ver. 11, 12, 13. Se movió, terminó Mary. Vicombe siguió contando. 14, 15, 16. No apartó la vista de la placa. Disciplina profesional. 17, 18. Exposición completa. Se volvió hacia Mary. ¿Qué viste? Sus labios, dijo Mary en voz baja. Por solo un instante, menos de un segundo, se curvaron. Como si estuviera sonriendo. Vicombe miró el rostro de Charlotte. Su expresión era exactamente la misma que había tenido durante 6 meses, serena, neutra, ojos cerrados, labios en una línea recta. Sin sonrisa. Sin movimiento. La luz puede jugar trucos, dijo. Pero su propio corazón latía más rápido de lo normal. Recogieron el equipo y se marcharon. Cuando Vicombe reveló la placa esa tarde, vio lo que Mary había visto. La boca de Charlotte había cambiado. El séptimo retrato mostraba a Charlotte en su posición habitual, tendida en la cama, manos cruzadas, ojos cerrados. Cada detalle era idéntico a las 6 fotografías anteriores. Excepto por su boca. Sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba. No era una sonrisa dramática. No un gran gesto. Solo la más leve curva, el tipo de expresión que un niño dormido podría hacer mientras sueña con algo agradable. Pero Charlotte llevaba 6 meses embalsamada. Sus músculos faciales estaban rígidos por los conservantes. Su piel estaba saturada de formaldehído. El movimiento no era posible. Y, sin embargo, la fotografía mostraba movimiento. Vicombe examinó la placa con cuidado. La comparó con los 6 retratos anteriores, que había guardado para sus registros. En las fotografías 1 a 6, la boca de Charlotte era una línea recta.
En la fotografía 7, su boca estaba curvada. El cambio era innegable. No supo qué hacer con esta información. Consideró no entregar el retrato a los Pembroke, pero estaba obligado por su contrato. Consideró contarles lo que había observado, pero ¿qué podía decir? Que su hija muerta había sonreído durante la fotografía. Decidió no decir nada y entregar el retrato como de costumbre. Cuando Constance recibió la 7ª fotografía el 8 de junio, la miró durante un largo rato. Luego dijo, muy suavemente, «¿Está feliz?». Vicombe no respondió. 5 de julio de 1876, la 8ª fotografía. La sonrisa de Charlotte era más pronunciada. La curva de sus labios era ahora inconfundible, no un leve ascenso, sino una clara expresión de contento. 5 de agosto de 1876, la 9ª fotografía. Su sonrisa se había ensanchado aún más. Ya no era sutil. Era la sonrisa de una niña genuinamente complacida por algo. 5 de septiembre de 1876, la 10ª fotografía. Su boca estaba ahora completamente curvada, las comisuras elevadas en lo que solo podía describirse como alegría. Las manos de Vicombe temblaron mientras revelaba la placa. 5 de octubre de 1876, la 11ª fotografía. La sonrisa era completa. Y algo más había cambiado, aunque Vicombe no pudo identificarlo inicialmente. Estudió la placa durante horas antes de darse cuenta, las mejillas de Charlotte. En las fotografías anteriores, sus mejillas habían estado ligeramente hundidas, como es común en los cuerpos embalsamados. En la 11ª fotografía, parecían más llenas. Como si estuviera insuflando vida de vuelta a su propia carne preservada. Para este entonces, Mary Fletcher se negaba a acompañar a Vicombe a Eaton Square. No dio razones, simplemente declaró que no podía volver a esa casa. Vicombe continuó solo. Un año después de la muerte de Charlotte, Vicombe llegó a Eaton Square para la fotografía final de la serie. Constance lo recibió en la puerta. Parecía haber envejecido una década en los últimos 12 meses, cabello canoso, rostro demacrado, ojos sombreados. Edwin Pembroke se había mudado a unas dependencias separadas en septiembre, la tensión en su matrimonio era visible. Constance condujo a Vicombe al dormitorio de Charlotte. La niña yacía como lo había hecho durante un año, rodeada de rosas frescas. Pero ahora, incluso a simple vista, antes de tomar la fotografía, su expresión era inconfundible. Charlotte estaba sonriendo. No la sonrisa de un cadáver con los músculos faciales relajados. No un truco de la luz. Una sonrisa genuina, deliberada, labios ligeramente separados, comisuras elevadas, la inconfundible expresión de felicidad. El Dr. Wickham había estado la semana anterior. Juró que el cuerpo de Charlotte no mostraba cambios inusuales, ni descomposición, ni movimiento alguno. Su posición se mantenía con soportes bajo su vestido. Su rostro estaba exactamente como cuando la embalsamó por primera vez. Pero la sonrisa estaba ahí. Vicombe tomó la fotografía. 18 segundos de exposición. La habitación estaba en silencio absoluto. Cuando reveló la 12ª placa esa tarde, la sonrisa de Charlotte era radiante. Y sus ojos estaban abiertos. Vicombe entregó el 12º retrato a Constance Pembroke el 8 de noviembre de 1876. No mencionó los ojos abiertos. Ella podía verlos por sí misma. Constance miró la fotografía durante varios minutos sin hablar. Luego dijo, «Gracias, señor Vicombe. La serie está completa. No requeriré más sus servicios». Vicombe fue pagado en su totalidad, 180 libras por 12 fotografías. Abandonó Eaton Square y nunca regresó. 2 semanas después, Charlotte Pembroke fue enterrada en el cementerio de Brompton. Al funeral solo asistieron Constance, Edwin y el Dr. Wickham. No se tomó ninguna fotografía durante el entierro. Constance guardó las 12 fotografías en un gabinete cerrado con llave en su estudio. Las contemplaba a diario durante los siguientes 3 años, siempre comenzando con la primera y terminando con la 12ª, observando la progresión de la sonrisa de su hija. En 1879,
Constance sufrió un colapso nervioso completo. Fue ingresada en un sanatorio privado en Kent, diagnosticada con delusión melancólica. Murió allí en 1882, a los 45 años. La causa oficial se registró como insuficiencia cardíaca, aunque el médico de guardia anotó que parecía haber perdido simplemente las ganas de vivir. Edwin Pembroke se volvió a casar en 1883 y abandonó Inglaterra, emigrando a Canadá. No se llevó nada de Eaton Square excepto su ropa personal. La casa fue vendida y su contenido, subastado. Las 12 fotografías fueron adquiridas en lote por un coleccionista anónimo por 7 libras. Vicombe continuó con su negocio de fotografía hasta 1889, cuando se retiró abruptamente a los 52 años. Según sus colegios, se había vuelto cada vez más incómodo con el trabajo memorial. En 1891, escribió un relato privado del encargo de los Pembroke, detallando todo lo que había observado durante ese año. Lo tituló La serie Pembroke, testimonio de un fotógrafo. El relato era franco. Fotografié a esa niña 12 veces a lo largo de 12 meses. Con cada fotografía, su expresión cambiaba. Esto no fue un truco de la luz, ni un fallo en la química, ni la relajación del tejido embalsamado. Su rostro se transformó, mes a mes, de un reposo pacífico a una alegría inconfundible. En la fotografía final, sus ojos estaban abiertos y miraban directamente a la cámara, a mí. He revelado miles de placas en mi carrera. Sé lo que debe y no debe aparecer en una fotografía. La sonrisa de Charlotte Pembroke no debería haber sido posible. Pero estaba ahí. No puedo explicarlo. No volveré a fotografiar muertos, punto. Vicombe selló este relato en un sobre y lo dejó con su abogado, con instrucciones de que no se abriera hasta después de su muerte. Murió en 1903. El relato fue descubierto entre sus papeles y donado al archivo de la Real Sociedad Fotográfica en 1908. Las 12 fotografías de Charlotte Pembroke se separaron con los años. Sus ubicaciones actuales son parcialmente conocidas. Las fotografías 1 a 3 están en una colección privada en Surrey. El coleccionista, que desea permanecer en el anonimato, informa que las fotografías conservan una cualidad inusual, parecen cambiar dependiendo del ángulo de visión, aunque esto puede ser un efecto óptico relacionado con el proceso de colodión. Las fotografías 4 a 6 fueron vendidas en una subasta en 1923 y se cree que están en los Estados Unidos, aunque su ubicación exacta se desconoce. Las fotografías 7 a 9 están en la colección del Museo de la Vida Victoriana en Bath. No están en exhibición pública. El curador del museo señaló en 2001 que los miembros del personal prefieren no manipular estos artículos en particular sin una clara necesidad. La fotografía 10 está en poder de la Real Sociedad Fotográfica en Londres. Puede ser vista con cita previa. En 1987, una investigadora llamada doctora Ellen Gaskell examinó la fotografía y anotó: la expresión del sujeto sugiere contento o placer leve. Inusual para la fotografía post-mortem de la época, que normalmente buscaba una apariencia de sueño pacífico más que de felicidad. La sonrisa es el rasgo más prominente. La fotografía 11 se encuentra actualmente en el archivo de la Galería Nacional de Retratos. Fue donada en 1934. Los registros de la galería señalan que la fotografía fue incluida brevemente en una exposición sobre prácticas de luto victorianas en 1976, pero fue retirada a los 3 días porque los visitantes la encontraron inquietante. La fotografía 12, el retrato final, que muestra a Charlotte con los ojos abiertos, nunca ha sido exhibida públicamente. Fue comprada por un coleccionista privado en 1954 y permanece en un lugar no divulgado. La familia del coleccionista ha declarado que la guardan en una caja fuerte cerrada, envuelta en tela negra, y no tienen planes de venderla o exhibirla. El relato escrito de James Vicombe, la serie Pembroke, testimonio de un fotógrafo, permanece en el archivo de la Real Sociedad Fotográfica. Está disponible para investigadores, aunque pocos lo han solicitado. En 2019, un cineasta documental solicitó permiso para fotografiar los 12 retratos de Pembroke para una película sobre la fotografía post-mortem victoriana. Todos los actuales propietarios denegaron el permiso.
La razón más frecuentemente dada fue, las fotografías no deben ser reproducidas. No se proporcionó ninguna explicación adicional. Algunas fotografías cambian después de ser reveladas. Mes a mes. Año tras año. Charlotte Pembroke sonrió durante un año después de morir. 12 fotografías documentaron su creciente felicidad. Su madre lo vio. Su fotógrafo lo vio. Ambos intentaron, de distintas maneras, escapar de lo que habían presenciado. Ninguno lo consiguió. Pero la transformación de Charlotte fue gradual. Hubo tiempo para cuestionar. Tiempo para racionalizar. Tiempo para alejarse. Lo que viene a continuación no dio tiempo. Lo que viene a continuación fue instantáneo y absoluto. Una fotografía que mostraba lo que no podía ser. Una fotografía que demostraba que alguien estaba allí. Alguien que no estaba. Esta es la fotografía que debería haber sido destruida. En su lugar, se convirtió en evidencia. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.